Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez Gómez, estudiante de la licenciatura en Acondicionamiento Físico y Recreación por parte de la Universidad Ingeniería Educativa del Estado de Puebla. El tema a abordar es las inteligencias múltiples de Howard Gardner y los estilos de aprendizaje de Delgado Noguera. Pero para esto hay que comenzar con un poco sobre la didáctica y lo que es la pedagogía. Pero hay que enfocarnos más a lo que es la didáctica. Para empezar, la didáctica es el conocimiento y es muy fundamental para el buen desarrollo de nuestra clase. Muchas veces se ha enfocado al profesor. ¿Qué quiero decir con esto? Se toma en cuenta que el profesor es el punto clave de acá, cuando no es así. Para ello entran las inteligencias de Howard y los estilos de aprendizaje de Noguera. Entonces, ¿qué es la didáctica? Esta didáctica nos ayudará a conjuntar los otros temas para obtener el aprendizaje esperado del alumno. Entonces, la didáctica es aquel estudio científico de la organización y situaciones de aprendizaje que vive un estudiante o un deportista para alcanzar un objetivo tanto cognitivo, afectivo o de un motor determinado. La organización implica que el profesor o entrenador se responsabilice de la planificación, innovación y creación de situaciones de aprendizajes útiles y necesarios para alcanzar los objetivos deseados antes mencionados. Continuemos. Inteligencias múltiples de Howard Gardner. Para empezar, esta teoría fue descrita en 1983 por Howard Gardner. Él era un profesor de la Universidad de Harvard y para Howard la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos interrelacionados entre sí. Él menciona que todos destacamos de alguna manera en especial y en un área determinada. Estas aptitudes innatas nos permiten ser mejor o peor en el desempeño de ciertas tareas. Una manera más digerible de explicar esto es que si, por ejemplo, yo soy muy bueno en artes, pero no destaco en matemáticas, quiere decir que la inteligencia es artística, por lo tanto soy más a enfocar hacia el área del arte que hacia el área de matemáticas. Y eso no es malo, hay que sacar el potencial en ello. Continuemos. Howard Gardner defiende que, así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencias que se pueden adaptar y aplicar a la resolución de los mismos. Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard han identificado 8 tipos distintos de inteligencia. Entre ellos son lingüístico-verbal, lógico-matemático, visoespacial, musical, corporal sinestésico, intrapersonal, interpersonal y naturalística. Y hay que describir cada uno de estos. Continuamos. 1. Lingüística o verbal lingüística. Esta habilidad para poder utilizar con un dominio avanzado el lenguaje oral y escrito, así como para responder a él. Un ejemplo, los políticos u oradores de prestigio. Ellos tienen esa habilidad de con las palabras poder llamar la atención de todo alrededor. Número 2. Lógico matemático. Esta habilidad para el razonamiento complejo, la relación causa-efecto, la abstracción y la resolución de problemas. Un ejemplo de ellos, los jugadores de ajedrez o aquellos científicos. Número 3. Visoespacial. Es la capacidad de percibir el mundo y poder crear imágenes mentales a partir de la experiencia visual. Un ejemplo, los fotógrafos, los que crean videos o aquellos que crean
formas 3D a través de plataformas digitales. Número 4. Corporal o kinestésico. Es aquella habilidad de utilizar el cuerpo para poder aprender y expresar ideas y sentimientos. En ello incluye el dominio de habilidades físicas como el equilibrio, fuerza, flexibilidad y velocidad. Un ejemplo de ellos, los que practican danza o gimnasia. Pero no siempre son solamente ellos, son muchos. Y así como estos, todos tenemos un porcentaje y un porcentaje predominante, a lo cual en este entra el método BAC, el visual, auditivo y kinestésico. Aquí se describe como corporal, pero en todo el caso del BAC, todos tenemos un porcentaje, solamente un porcentaje predeterminado, el cual nos dice que si somos más de aprendizaje visual, aprendizaje verbal y auditivo o aprendizaje kinestésico. Continuamos. El otro tipo de inteligencia es el musical o rítmico. Esta es la habilidad de saber utilizar y responder a los diferentes elementos musicales, como puede ser un ritmo, un timbre, un tono. Un claro ejemplo de ello son los músicos. Otro punto, intrapersonal o individual. Esta es la habilidad de comprender a sí mismo y utilizar este conocimiento para poder operar de manera efectiva en la vida. Un ejemplo de ello, los psicólogos y los filósofos. Viene otro punto, suena igual, pero no es lo mismo. Es el interpersonal o social. El anterior era intrapersonal o individual. Este es interpersonal o social, un poco más abierto. Es la habilidad de interactuar y comprender a las personas y sus relaciones. Un ejemplo de ello son las personas solidarias, miembros de algunas sociedades, de campañas para ayudas de algunas personas, en fin. El último viene siendo el naturalista. Es aquella habilidad para el pensamiento científico para poder observar la naturaleza, identificar patrones y utilizarla de manera productiva. Un claro ejemplo de ello son los científicos que se dedican en el naturalismo y la defensa de la naturaleza. Y para que comprender todo esto, aquí entran anexando es que los modelos educativos deberían estar basados más que nada en esta importante teoría. ¿Por qué? Porque al incluir procesos y métodos de análisis para poder detectar en edades tempranas qué tipo de inteligencia es y qué capacidades tienen, podríamos potenciar aún más sus habilidades y no es forzarlos a ir hacia un área en específico. El claro ejemplo anteriormente. Si soy bueno en artes, no es necesario, sí es necesario las matemáticas, pero es necesario que yo destaque como tal en matemáticas. Ok. El siguiente tema es el de estilos de aprendizaje de Delgado Noguera. Este autor nos dice que muchas veces los estilos de enseñanza se centran en el profesor, lo que comenté al principio, pero se olvidan de cómo los alumnos aprenden, por lo que ha querido hacer un paralelismo de que un determinado estilo de enseñanza va con un estilo de aprendizaje activo, un estilo de enseñanza creativo va con un estilo de aprendizaje emancipativo. Ok, él nos indica que la enseñanza no se puede abordar con un solo estilo, ya que el aula es muy compleja, cosa que en los años de 1960 a los 1990 se utilizaba solo una manera de enseñanza y no se enfocaban en esto. Con el mando directo uno se siente más seguro y es el estilo más tradicional, pero es enfocado hacia nosotros como profesores, no hacia los alumnos. En la actualidad no hay un estilo de enseñanza preferente, debe haber un mestizaje de estilos, incluyendo los estilos tecnológicos, que es lo que se debe de manejar hoy en día. Aunque los estilos de aprendizaje se dividen en enseñanza recíproca, que es la participación del alumno, tanto en relaciones sociales entre compañeros, los grupos reducidos
que tiene doble utilidad, aunque la responsabilidad carga más al alumno. La técnica de enseñanza no varía. El conocimiento aumenta debido a menores distractores. Microenseñanza. La planificación de las sesiones es más completa. Por un lado, se planifica la clase y por el otro la actuación o interacción de los alumnos. Esta modalidad es muy aplicada en la formación inicial de profesores y entrenadores. Además, los subgrupos que están formados deben ser de 6 a 11 alumnos por núcleo o grupo, como se le llama. Estos temas han sido por este video. Espero que hayan sido de su agrado. Muchísimas gracias. Hasta pronto.